Hola, hola, aquí estamos con ustedes en un tema más de lo que estamos tocando sobre hígado y vías biliares. Continuamos con estos temas fascinantes, estos temas muy interesantes, y en el día de hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es la ictericia obstructiva. Ya cuando hemos dado temas anteriores, dimos un tema general de lo que era la ictericia prehepática, hepática y posthepática. Vamos a ver el día de hoy la obstructive jaundice. O sea, prácticamente, esto también en inglés, ictericia obstructiva. Estamos hablando de algunos términos en inglés para que el estudiante que nos ve también vaya familiarizándose con esto, porque la bibliografía muchas veces más actualizada, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, viene en inglés. Lombriz en vías biliares. Claro, ponemos lombriz en vías biliares no porque sea la única causa de una obstrucción del colédoco, sino que sabemos que las piedras en el colédoco es lo más frecuente. Pero queremos poner en el día de hoy este tema para que no despreocuparnos cómo actúa, cómo se familiariza el parasitismo, no solamente intestino, puede llegar a vías biliares, puede llegar a pulmones, puede llegar a muchos lugares, porque puede obstruir el apéndice. O sea, el parasitismo intestinal, sobre todo cuando es del tipo de los helmintos, que son redondos, gusanos, pueden obstruir la parte de estas vías importantes del tubo digestivo. Inclusive, cuando estudiemos intestino delgado y colon, vamos a estudiar lo que es el ameboma, vamos a estudiar un paquete de Ascaris obstruyendo el tubo digestivo. En este caso, el Ascaris lumbricoide lo veremos obstruyendo el conducto principal en el día de hoy. Así que nos vamos adelante. Aquí tenemos unas facies de esta persona. Miren esa icterocoloración amarilla verdosa, como es característica de la ictericia obstructiva. ¿Ven? Y aquí presentamos una serie de cálculos en las diferentes vías biliares. Sobre todo puede ser una parte intrahepática y una parte del conducto biliar común, hasta llegar hasta lo que es la ampolla de Baster. Vamos entonces en el día de hoy a ver este tema que ya sé que los que me han seguido saben que este tema, saben mucho de este tema, porque quien me viene siguiendo en los temas anteriores ya sabe por dónde voy, y por tanto este va a ser un tema corto, un tema repasando y ya resumiendo lo que es la ictericia obstructiva. Entonces vamos a ver el concepto de ictericia obstructiva, clasificación de los parásitos en general, tipos de ictericia, para recordarlo, ictericia obstructiva, que es el tema que nos compete, clasificación de la ictericia obstructiva, causas, complicaciones, semiología de este tipo de ictericia, según la causa, diagnóstico clínico, imagenológico, sonda en T o de Kerr, la sonda en T. Porque como que vamos a tener que explorar en este tema de hoy, va a haber que explorar el colédoco, el conducto biliar común, y entonces después siempre hay que dejar un tipo de sonda en T, tanto para hacer la colangiografía transonda en T, como para dejarla como férula, porque si no el colédoco puede cerrarse en ese punto al cicatrizar y nos deviene una nueva obstrucción cicatrizar. Y abordaje del colédoco. Aquí este cuadrito rápidamente vemos cómo, recordándole, aunque lo vamos a profundizar un poquito más adelante, la clasificación de las ictericias, a grosso modo, para ponerlos en contexto, para la ictericia prehepática, la ictericia hepática y la poshepática. En el día de hoy, la ictericia obstructiva corresponde a esta parte cuando ya la bilis se formó y viaja a través de los conductos principales hacia el duodeno para cumplir su función. Esto es lo principal en el día de hoy. Vamos a ver entonces, continuar con el tema. Ahora bien, antes de seguir, me gustaría crearles una incógnita, crearles una duda,
y, o crearles una inquietud en cuanto a, ¿estás cansado de leer y de estudiar? Fíjense, lo que es el médico, si usted escogió la carrera de medicina, no se puede lograr hacerse médico sin leer, sin estudiar. Cualquier carrera hay que estudiar. Claro, en la matemática, las carreras que son matemáticas o físicas, hay que leer quizás menos. Hay más teoremas, hay más cuentas que sacar, etc. Pero en medicina hay que leer. Y, lógicamente, ¿qué se logra al leer bastante y estudiar? Vamos a ver algunos logros. Pero hay que verlo con relación a lo que es los problemas degenerativos cerebrales, llámese demencia senil, demencia cognitiva o lo que sería el Alzheimer. Cuando usted lee mucho, este tip es muy importante porque cuando usted lee bastante, lee mucho, tiene ese cerebro en función constante y es muy raro, se distancia un poquito más lo que es estos defectos mentales, llámese Alzheimer. Entonces, si lees, si no lees, no aprendes. Esto ya va en el caso de los estudiantes, del personal en formación. Si no lees, no aprendes. Si no aprendes, no serás buen profesional. No serás un buen profesional si no lees y no aprendes. Por tanto, jamás serás un buen líder, porque hoy un lector, mañana un gran líder. Si no lees, no te formas tanto en literatura, medicina general, literatura médica, tienes que estar bien informado. Y por tanto, harás una profilaxis del Alzheimer. Es el cerebro inactivo, jamás será una profilaxis para que esas neuronas estén en constante ejercicio, ejercitación, y jamás llegues al Alzheimer. Por eso el estudiante que lee bastante está matando, como se dice, dos pájaros de un tiro. Estoy aprendiendo y además combatiendo el Alzheimer para el futuro. Esto es un tip rápido sobre la importancia de leer y estudiar con respecto a la medicina. Así que seguimos adelante en nuestro tema de hoy, que es la ictericia obstructiva. Ok, pero antes, fíjense, vamos a ver, aquí tenemos algunos parásitos que pueden instalarse en las vías biliares. Pero queremos, ante todo, decir cómo se clasifican en general estos parásitos. Hay lo que se llama endoparásitos, o sea que prácticamente pueden poblar nuestro cuerpo fácilmente, y están lo que se llaman los ectoparásitos. Ectoparásitos son como que estarían fuera prácticamente, en la piel, pueden llegar a partes en lo que es el cuero cabelludo, etcétera, lugares de nuestro cuerpo y producirnos lesiones. En el caso de los endoparásitos están los protozoos y los helmintos. Los protozoos, como la giardia, muy frecuente, también en vías biliares, la vesícula, los paramecios, el tripanosoma, relacionado con enfermedades clásicas, con la tripanosomiasis, la amoeba y las amebas, las amebiasis, los amebomas que lo mencioné al principio del tema de hoy, etcétera, son muy importantes. Y las giardia lamblia, que ocupa la giardiasis y puede provocar las disenterías junto con las amebas, disenterías intestinales con grandes diarreas, sobre todo en el recién nacido o en el niño pequeño. Y tenemos los helmintos, que se clasifican en nematodos o redondos, como por ejemplo el Ascaris lumbricoides, que es el que prácticamente compete al tema de hoy, que se puede pasar a las proximidades del duodeno y entrar en lo que es el colédoco y obstruirlo. Estarían los tremátodos tipo fasciola, la fasciola hepática, que también la fasciolasis puede entrar hacia lo que es la vía biliar. El Ascaris, la fasciola hasta ahora. Y los céstodes o platermitos, como sería la Taenia saginata. La Taenia saginata, más bien, sobre todo habita en el intestino nada más y trae consigo desnutrición, etc. Y puede traer anemia, malnutrición, mala absorción, todos estos problemas.
Y recordar que, como recordatorio solamente, no es un tema que vamos a ver en el día de hoy, pero el Ascaris tiene una fase respiratoria. En su ciclo es fecal oral, pero tiene una fase respiratoria conocido porque produce una gran eosinofilia a nivel de la membrana respiratoria, un síndrome eosinofílico llamado el síndrome de Loeffler. Ese síndrome de Loeffler coincide con una eosinofilia grande que sufre el niño cuando el Ascaris tiene su recorrido a través de la parte respiratoria. Ese es el síndrome de Loeffler. No lo vamos a tocar hoy, nada más mencionarlo. Ok. Y tenemos los artrópodos como la garrapata, las pulgas, los piojos, ácaros y escorpiones. Todos estos, por ejemplo, la garrapata y las pulgas, están relacionadas con enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Lyme, que es una que vamos a ver futuramente. Y tenemos algunos, no artrópodos en sí, pero sí moluscos, por ejemplo, como esta que es la lepnea, que es este caracolito, que transmite lo que sería también una fase relacionada con la fasciolasis. Lo que es el ciclo de la fasciola hepática y otros tipos de parásitos de tipo hermíteo puede tener relación con estos caracolitos, y existen muchos caracoles que son como intermediarios en el ciclo de estos parásitos que son endoparásitos. Antes de atacar al hombre, pasan su ciclo a través de estos caracolitos, y sobre todo la hiernia, que se llama este caracolito pequeño, y son hospederos intermedios en el ciclo de este parasitismo. Muy interesante. Te traigo esto porque no quería hablar solamente de ictericia, sino también su relación con algunos parásitos, sobre todo el Ascaris lumbricoides y lo que sería la fasciola hepática, que se puede instalar en el colédoco y también dar una obstrucción. Vamos a recordar el concepto de ictericia, que sería la coloración amarilla de piel, mucosas escleróticas, y fíjense sobre todo la membrana, lo que es primero que todo, la membrana timpánica primaria. Esta membrana timpánica se colorea de amarillo, primero que todo. Miren qué interesante. Semiológicamente hay que determinarlo así. Muchas veces un paciente que tiene síntomas de un problema hepático, usted examina el oído y probablemente puede encontrar esta membrana timpánica primaria ya con ictericia mucho antes que la esclerótica, inclusive que la piel y órganos internos. Cuando la bilirrubina sobrepasa 2 a 3 miligramos por decilitro, ya se hace visible en la piel semiológicamente, tanto esclerótica como la piel, la esclera y órganos internos. Ese es el concepto de ictericia. Puede tener muchas causas, como les decía. Puede ser causas hemolíticas, prehepáticas, puede ser hepática, hepatitis, cirrosis, etc. O puede ser poshepática, como el tema que estamos viendo en el día de hoy. Ya entonces la ictericia obstructiva es cuando cualquier causa de las que hemos hablado, incluyendo cálculos, obstruyen lo que es la vía biliar principal o algunas biliares importantes intrahepáticas. Sería la obstrucción de dificultad del flujo de la bilis después que ya se formó en el hígado o saliendo a través de la vesícula biliar, y prácticamente no permite el paso hacia el duodeno, provocando entonces el remanso de esta bilis, aumento de la presión en las vías biliares, aumento de la fosfatas alcalina y trayendo consigo el cuadro clínico de la ictericia. Entonces va a haber una hiperbilirubinemia directa y elevación de las enzimas por colestasis, colestasis de las vías biliares. Esto es interesante porque la semiología ayuda mucho en estos temas. La semiología, conocer el paciente, el color de la piel, los datos característicos semiológicos de lo que es la ictericia obstructiva.
¿Dónde puede estar la obstrucción? Puede estar en los canalículos hepático derecho e izquierdo, puede estar en el conducto biliar común, en el hepático común, puede estar en lo que es la biliar común, o puede estar ya en la desembocadura teniendo relación con neoplasia de la cabeza de páncreas, pancreatitis, etc. O este punto acá de la ampolla de Vater. Vamos a recordar un momentito qué cosa es fíjense, después que el glóbulo rojo se rompió a nivel del vaso, etc., se conformó el grupo hemo y la globina, lógicamente el grupo hemo pasa a lo que es la parte ya del canalículo, el espacio del DIS, y se absorbe por mecanismos como bilirrubina indirecta, una ligandina la lleva, y la uridilglucuroniltransferasa la une y forma la bilirrubina combinada, directa, y pasa a los canalículos, ya como bilirrubina indirecta conjugada, y se forma la bilis. Esto es importante, este es el hepatocito. ¿Qué pasa? Muchas causas pueden haber, por eso es que decía que hay un íctero hemolítico, un íctero hepatocelular y un íctero que obstruye por una ictericia obstructiva. Se acumula la bilirrubina directa que ya se ha formado, que pasó a los canalículos, pero no llega al duodeno. Esa es la ictericia obstructiva. Por eso es que la ictericia obstructiva aumenta las bilirrubinas a expensas de la directa, porque ya se conjugó con el ácido glucurónico y ya la que se almacena, la que se acumula, ya está combinada. Lógicamente, al fin y al cabo, con el tiempo, puede traer aumento de la indirecta e inclusive de las enzimas hepáticas cuando hay colangitis, cuando hay una hipertensión de las vías biliares intrahepáticas. Esto aquí habíamos visto que lógicamente todo esto que está aquí son hepatocitos. Este cuadrito que está aquí son esos múltiples cuadritos que usted ve ahí como cubitos. Cada una de esas células es esta, y entre ellas están lo que serían los canalículos. Estos canalículos biliares están entre las células y al aumentar la presión afecta el trabajo del hepatocito finalmente. Este es otro detalle, es parecido al anterior, pero aquí un poco más esquemático y para demostrarlo mejor. Esas son las vías biliares intrahepáticas. Este es el mismo hepatocito que vimos anteriormente, y ya esto sería las vías biliares extrahepáticas, el conducto biliar común. Este es intrahepática y este es extrahepática. Ya lo que la obstrucción por el ascaris se produciría en el conducto biliar común, aquí, en este punto. Sería entonces en este punto ya. O sea, teníamos los tres tipos de lo que es ictericia: hepatocelular, esta que está aquí, la hemolítica, que se produce prácticamente antes de llegar a lo que es el hígado, y la obstructiva después que ya se formó todo y viene por las vías biliares. Entonces, vamos a ver seguidamente que algunas de las características del íctero obstructivo sería color verdínico, aumento de la bilirrubina directa, fosfatasa alcalina elevada, fluorito intenso, acolia fecal, o sea, ese fecal es blanca, porque la bilis no llega prácticamente, muy poca cantidad o ninguna, al duodeno, y las heces son blancas. Y pigmentos biliares en orina. Hay tanta bilis directa almacenada que pasa a través del riñón y hay pigmentos biliares en orina. Esas son las llamadas que dicen tienes cruces en el hígado. Las cruces son bilirrubina directa en orina, se da en forma de un signo más, el signo de más. Entonces tiene muchas cruces, como se dice, así se diría. Esta es la idea, la obstrucción directa sobre la vía biliar principal cuando ya se formó todo. Esa es la ictericia obstructiva. ¿Cuáles serían las causas del íctero obstructivo? Pancreatitis crónica, lógicamente. El páncreas rodea el conducto biliar común
en gran parte de su porción terminal, junto con el de Wilson. Aquí, cualquier inflamación puede obstruir esa vía. Colangitis estenosante primaria, está hablando del colédoco, cáncer de la cabeza del páncreas, ampuloma de Vater, aquí el ampuloma de Vater, que es donde desemboca el colédoco, ¿ves? Coledocolitiasis, que es la más frecuente, cálculos en la vía biliar, y también tenemos parasitismo colédoco, como sería el ascaris lumbricoide y la fasciola hepática. Son los dos más importantes que se pueden presentar en lo que es la vía biliar. Otros parásitos pueden estar, pero lógicamente los que más se presentan son estos dos, el ascaris y la fasciola hepática. Ok. Vamos a ver entonces. Diagnóstico semiológico de la ictericia obstructiva. En la clínica, lógicamente, hay una ictericia, como decíamos, verdínica, con mucho prurito intenso, hepatomegalia, le puse un signo, porque depende si hay colangitis, etcétera, el hígado puede aumentar de tamaño y se va a ver una hepatomegalia. Lógicamente puede haber diagnóstico prácticamente, se puede haber una inclusive asociada con una triada de Charcot, la triada de Charcot, con dolor, ictericia, fiebre, todo eso. Y puede estar asociado con elevación de las enzimas hepáticas y por colestasis, elevación de la fosfatasa alcalina, que siempre aumenta cuando hay obstrucción, pigmentos biliares en orina y acolia fecal. Y también asociado a todo este diagnóstico semiológico, vamos a ver la imagenología. ¿Qué se ve en la imagenología? Ok, antes de eso vamos a ver cuáles serían las complicaciones de la litiasis o parásitos en vía biliar. Lógicamente, esta presencia de ascaris, parásitos, cálculos, fasciola, etc., cuerpo extraño en la vía biliar le va a traer colangitis ascendente, importante. Puede traer un daño hepático con la formación de abscesos, puede haber pancreatitis aguda, puede haber estenosis de la papila por inflamación, abscesos hepáticos, cirrosis biliar secundaria, gangrena de vías biliares, necrosis, perforación, fístula, shock séptico en la colecistitis aguda necrótica. Todo esto, la colecistitis y colelitiasis necrótica. Bueno, puede llegar a perforación, puede llegar a otros tipos de complicaciones, pero prácticamente les menciono estas que son las más frecuentes. Ya les digo, el tema no es un tema tan largo, pero es un tema fácil de analizar, pero sí hay que tenerlo muy presente para evitar complicaciones como estas en un paciente que ya tiene cálculos clorodocianos, etc., y pensar en estos procesos. Imagenológico, vamos a ver que, fíjense que a los cálculos clorodocianos se van a diagnosticar puede diagnosticarse a través de colecistopatografía retrógrada, endoscópica, puede ser por sonografía, puede ser sonografía, resonancia, etc. Y se va a ver, lógicamente, la impactación del cálculo con aumento de lo que es la vía biliar, esta es colecistografía retrógrada. Aquí está el cálculo por acá, lo ven ahí. Aquí está una imagen un poquito esquemática, que se ve la dilatación de la vía biliar y afinamiento en el recto con la impactación del cálculo en el coledo. Ahí. Aquí están los cálculos en lo que es prácticamente un ascaris. Míralo aquí, se ve clarito el ascaris. En el caso de las vías biliares, ascaris en vías biliares, aquí está un ascaris. En el caso de que sea por ascaris, parasitismo, la vía biliar, importante. Aquí se está el ascaris lumbricoide de la vía biliar. Miren la extracción, aquí se está extrayendo un ascaris de la vía biliar
Mírenla ahí, de lo que es el colédoco. Aquí está el Ascari. Ahí está extrayendo, mírenlo. Muy importante. Lógicamente, cuando hay Ascari, parasitismo, etcétera, cálculos que se demuestra que están en colédoco, aquí hay que abrir el colédoco, hay que hacer un abordaje del colédoco de la vía principal. Ya esto es un poquito un avance más, un paso más en la exploración. Ya abrir colédoco un poco más serio, ya no es lo mismo que extraer simplemente la vesícula, y hay que hacer la extracción quirúrgica del elemento, ya sea cálculo, sea fasciola o sea Ascari. Entonces hay que prepararse para hacer una exploración, lógicamente, y la colédoco-licotomía. Hay que abrir el colédoco, hay que hacer la exploración. Ahí están, aquí lo que es la vena porta, el colédoco y la vena cava. Importante, aquí está la anatomía aquí está la vena porta, la arteria y el conducto colédoco. Hay que conocer la triada portal a ese nivel, el conducto hepatoduodenal, o sea, lo que es el ligamento y su contenido, hay que explorar. Y ya después de eso hay que ir con la sonda de enteo de Kerr, prepararla, que se destecha, se le hace una muesquita aquí y se le corta toda esta parte para que ella pueda entrar, colocarla, este es el desteche, para que pueda doblarse y entrar en el colédoco. Y se le dan puntitos y a través de ella se hace con la geografía por sonda de enteo. Por sonda de enteo, miren aquí, con la geografía por sonda de enteo. Miren la colocadita, miren aquí, y ahí está. Aquí está normal, aquí está patológica, aquí se ve, fíjense, cómo está muy fino, etcétera. Aquí la estenosis, por aquí. Ya después, si está normal, se ve que llega bien a lo que se pinta. Aquí se pintó muy mal duodeno, aquí se pinta muy bien duodeno. El contraste pasa sin problema, aquí hay cierta dificultad. Todo esto es importante. Ya el abordaje después, y esta sonda se deja como drenaje, como férula y como drenaje. Bueno, prácticamente gracias a ustedes por los comentarios que pueden hacerme, el feedback que pueden haber. Y prácticamente el tema es corto, ya tanto que hemos hablado, ya se sabe bien la anatomía de colédoco, inclusive sus medidas, etcétera. Ya estábamos ahora colocando al colédoco algunos elementos que pueden producir la ictericia obstructiva. Entre ellas estaban los parásitos, Ascari, fasciola y los mismos cálculos biliares. Así que bueno, nos vamos de este tema y preparándonos ya para el próximo tema, que lo vamos a hacer rápidamente y se lo vamos a prácticamente en esta semana que viene y subir, que es una enfermedad de Lyme relacionada con algunos parasitismos como la garrapata. Una garrapata que a través de ella sirve como vector y lleva las bacterias que producen esta enfermedad. Y bueno, para entonces vamos a ver, nos vamos con esta frase: para cambiar tu vida debes cambiar tus prioridades. Al principio les puse, en el caso del personal médico, formación, los estudiantes, inclusive profesores, no importa, hay que leer. Si no se lee, si a usted no le gusta la medicina, si a usted no le gusta leer, ni se atreva a coger la carrera de medicina, porque medicina tiene que leer mucho. Usted podrá hacer resúmenes en el futuro y estudiar por resúmenes, por ejemplo, los resúmenes que hay del Kaplan, los resúmenes que hay en los STEP, el First Aid, etc. Pero después que usted haya estudiado profundamente esa materia, entonces usted podrá decir que pueda ir a un resumen y aprender ya, porque usted ya leyó la materia profundamente y puede ir a la fase de resumen. Por eso yo digo que para cambiar tu vida debes cambiar tus prioridades.
¿Cuál es tu prioridad? Leer. ¿Cuál es tu prioridad? Investigar. ¿Cuál es tu prioridad? Aprender para ser un buen profesional. Así que nada, seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema, que como les dije, pudiera ser la enfermedad de Lyme. Seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema.